queremos felicitar al profesorado universitario en su día. Desde el 1958, el 5 de diciembre de cada año, se celebra en Venezuela el Día del Profesor Universitario en conmemoración de la aprobación de la Ley de Universidades por parte de la Junta de Gobierno, que estuvo provisionalmente a cargo del país luego de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En dicha ley se establece la autonomía como principio rector de todas las universidades y justamente a un día del proceso electoral en materia de la elección de el profesorado, por parte del profesorado universitario en la Universidad de Zulia, de los representantes que dirigirán APUS, tenemos en la línea telefónica a una de las candidatas, la profesora Molly González, justamente para que salude al profesorado universitario en su día. Hemos tratado de llamar inclusive a varios de los candidatos. Tenemos en la línea telefónica a la profesora Molly González. Muy buenos días, profesora Molly, les saludamos desde Aula Abierta. ¿Qué mensaje nos puede dar a los profesores universitarios en estos tiempos tan difíciles para el profesorado, el Día del Profesor Universitario en Venezuela? Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Y sí, tú lo acabas de mencionar, hoy celebrando el Día del Profesor Universitario. El mensaje que queremos llevar es ese tipo de trabajo, no solamente la profesora universitaria. Es un equipo de trabajo detrás de este proyecto. Que bueno, que empezamos a caminar hacia la reconstrucción y la renovación gremial. La discusión, hoy se celebra el Día del Profesor Universitario amarrado a lo que fue la proclamación del decreto 458, que dio como rango de ley el concepto de autonomía una vez que salió la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en el 58. Bueno, es casuístico que hoy estamos viviendo un proceso bastante similar y tampoco es casualidad que realmente el profesor universitario con su pluma que salga a, vamos a decir, dar el frente, no solamente por la institución, sino por el país. Yo creo que hoy tenemos todo mucho que celebrar. Algunos estarán en desacuerdo conmigo porque de verdad uno de contención que hemos sido la universidad y lo que recibe este premio profesoral en relación a el ataque constante de factores del exterior que han descauterado a niveles impensables la calidad de vida del profesor universitario. Muchos estarán en desacuerdo que no hay nada que celebrar, pero yo creo que sí tenemos que celebrar. Tenemos que celebrar que damos un paso hacia adelante y tenemos que celebrar que hemos demostrado que somos autónomos con las elecciones de la asociación el día de ayer, una autonomía que está reflejada en el proceso electoral, que nos permitió a nosotros mismos administrar y elegirnos. Y yo creo que la representación electoral del día de ayer en esta fiesta democrática demuestra a la institución, a la región y al país que nosotros volvemos a sacar nuestra. Profesora Molly González, candidata a la presidencia de APUS en el proceso electoral de ayer. ¿Qué participación profesoral tuvimos en la Universidad del Zulia? Si maneja esos porcentajes en las elecciones del día de ayer, número uno. Y la segunda pregunta, ¿cuál es la radiografía de la situación del profesorado universitario hoy? Interesante tema para discutirlo a propósito del Día del Profesor Universitario en Venezuela. Y bueno, el nivel de participación fue casi del 34%. Estamos en el nivel de participación fue significativo, puesto que hay muchos elementos en el padrón electoral que afectaron. Por ejemplo, muchos profesores de permiso, otros profesores que han inmigrado, que no dio tiempo, vamos a decir aquí, a que los retiráramos del padrón electoral en algunos casos. Otros profesores que no pudieron llegar, en su mayoría ese porcentaje de ausencia que debe a profesores que no pudieron llegar al proceso de votación, porque bueno, ya todos sabemos en qué condiciones estamos viviendo nosotros
de profesores universitarios a propósito de la segunda pregunta. Entonces, si estamos hablando de un 33%, estamos esperando los resultados de la Comisión Electoral, pero los exit polls dan ganadora la lista 1 con un 46-49% de esa participación. O sea, queremos aclarar estas cifras porque hay otras entidades periodísticas que lanzaron que el nivel de participación ya está en el 33%, pero esa participación como el 33%, y la lista 1, según por los cálculos externos, está posicionándose del proceso en este momento de llegar de la resulta un 49%. Bueno, igual es importante que esperemos. Bastante significativo, como te digo, en relación Sí, a esta segunda pregunta. Sí, hay dos realidades. Uno, esperamos el pronunciamiento de la Comisión Electoral. Es muy importante que la Comisión Electoral se pronuncie pues oficialmente. Pero además, hablando de la participación, la verdad sí me preocupa muchísimo que por lo menos por la investigación que pude hacer justamente allí, preguntándole a algunos actores, representantes de las distintas facultades, por lo menos un 30% del profesorado en cada facultad aparentemente aduce estar o de permiso, como usted lo dice, o haber emigrado del país. ¿Qué significa la universidad? Que es la relación profesoral o la relación profesor-alumno. En este dueto hay una patacoja. Una patacoja que se equilibra con la siguiente patacoja, no solamente emigrado. Correcto, los estudiantes. La deserción estudiantil inclusive es mucho mayor, probablemente inclusive en algunos casos del 70%. Es una tragedia para la Universidad Venezolana. Estamos hablando, no manejo esas cifras, nosotros no pretendemos ocupar los espacios administrativos y las competencias de las autoridades que administran esas cifras, pero sí es alarmante. Sí. Sin embargo, te comento, nosotros estamos bastante optimistas. Si decimos optimistas, estoy hablando del equipo de la Quitao, estamos bastante optimistas, puesto que la relación de asistencia en el evento del día de ayer cubrió un porcentaje mucho mayor a nuestra expectativa inicial. Es decir, el nivel de participación fue alto, la gente está animada. O sea, los profesores estamos animados a volver a empezar eso es muy positivo. A patinar este proceso. Y lo veo que, como dentro de nuestra línea de acción, va a ser justamente el reposicionamiento del gremio profesoral en cuanto a ser actores de cambio institucional, regional y nacional. Pues yo creo que nosotros vamos a lograr concretar eso. Bueno, excelente. Me parece muy interesante realmente ese despertar en la participación profesoral en el proceso electoral de APUS del día de ayer. Esta es un aula de clases con estudiantes universitarios, con profesores y con invitados además en el aula de clase. Le voy a ceder unos minutos a los estudiantes universitarios varias de las preguntas que tienen. Voy a recordar, Ricardo Montero trabaja como secretario de reclamos del Sindicato de Trabajadores de las Telecomunicaciones y Evencio, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores también de las Telecomunicaciones. Un tema, bueno, realmente gravísimo, las telecomunicaciones en Venezuela. El país con peor conectividad de Latinoamérica y uno de los peores, además, en materia de internet, quiero decir, y con peor telefonía también, y uno de los peores en el mundo. Y Froilán Barrio, profesor universitario, experto en temas sindicales. Bueno, les cedo la palabra a los muchachos. Háganles, por favor, preguntas, ojalá bien incisivas, y entonces aquí vamos haciendo la discusión del día de hoy. Bueno, aquí voy con mi pregunta. Es que, ¿en qué condiciones se encuentra actualmente la seguridad industrial de los trabajadores de telecomunicaciones? Ok, fíjate. Primero, ratificar mis felicitaciones a los profesores en su día, profesores universitarios, un recurso valioso que está inclusive subpagado hoy en día. A partir del año 2007, la empresa CanTV, con su filial Movilnet, fue renacionalizada. A partir de allí empezó a permear esa política de intervención, de desconocimiento de las organizaciones sindicales y sus herramientas para mejorar el rendimiento en el trabajo, y por supuesto el marco legal que ellos han venido aboliendo dentro de las empresas.
Una de esas cosas es la seguridad industrial. Se ha perdido la seguridad industrial, que es la LOXIMAT, una ley y su reglamento que hace posible que el trabajo sea hecho de manera segura y que preserve la vida de los trabajadores. Eso hoy en día no existe. Podemos ver inclusive que en la calle cualquiera puede mirar el estado en que está la flota operativa de Cantebén, que está hecha chatarra, no tiene cauchos que sirvan, no tiene las herramientas adecuadas, no tienen los elementos mínimos para desarrollar sus labores de manera segura. Eso compromete la seguridad y el derecho a la vida que tienen los trabajadores, y por supuesto el programa que ha iniciado Aula Abierta, que es el programa de formación de los líderes sociales en Reunión Pacífica, ha ratificado y ha mejorado el punto de vista que nosotros teníamos, nuestras perspectivas de poder enfocar esos problemas y llevarlos mucho más allá de nuestras fronteras, como son la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU y hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Eso es posible porque la situación interna de Cantebé, contraria a lo que debe estar ocurriendo, que es mejorar sustancialmente la forma de trabajar, la seguridad en el trabajo, que es lo que asegura también la permanencia y la subsistencia de las familias de los trabajadores, se ve comprometida a partir de que esa política de renacionalización ha querido y ha tenido como estrategia eliminar cualquier cantidad de defensa que tengan los trabajadores para que su forma de penetrar a través del terrorismo laboral sea lo que comande el control de la empresa y de los trabajadores, desconociendo sus organizaciones sindicales, insistiendo en políticas como el paralelismo sindical y otras violaciones que tienen que ver con los derechos humanos de los trabajadores desde el punto de vista del trabajo. Okay, mi nombre es Osneli Marín. Mi pregunta es, ¿qué han observado este año con respecto a los derechos humanos vinculados a los sindicatos? Bueno, lo primero que le ocurre a los sindicatos es precisamente el tema del paralelismo sindical. Y allí, ¿qué se establece? Aquí se establece una negación al derecho a la libertad sindical, porque el desarrollo de la actividad sindical se ve interferido por agentes que son extraños al movimiento sindical y que reciben patrocinio, reciben divulgación y reciben toda una estructura para atentar contra las posibilidades del movimiento sindical, y que ese movimiento, que es un movimiento puro y que es sagrado, se vea afectado por intereses políticos partidistas. Estamos hablando de un sistema oprobioso que busca sustituir las herramientas de defensa de los trabajadores para imponer el establecimiento de personas, de juegos, de jugarretas políticas que le pongan el sabor al gobierno que él quiere. Es decir, una clase trabajadora que sea obediente, que no reclame las imposiciones que se establecen desde los laboratorios del poder, y que en consecuencia tengamos un movimiento sindical genuflexo a las políticas del gobierno. Buenos días, mi nombre es Liani Espina. Mi pregunta es con respecto a las telecomunicaciones. ¿Cómo creen ustedes que han afectado en el proceso esto del sindicalismo? Pero fíjate, el gran problema que ha ocurrido en Cantebé desde su renacionalización hasta acá es que yo cambié la profesionalización, la gerencia, con una visión bastante amplia del negocio de las telecomunicaciones por agentes políticos, por operadores políticos en la gerencia, para llevar adelante este tipo de políticas partidistas, que es lo que el gobierno ha perseguido, o mejor dicho, el que está ostentando el poder, porque esto es un régimen de facto. ¿Qué ocurre? Que el sindicalismo le es a ellos incómodo. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra naturaleza de ser contestatario no les sirve sino la obediencia y que se ratifique dentro de las organizaciones que no tienen, sino dentro de sus funciones, la lucha por los derechos de los trabajadores, las políticas, o ratifique las políticas que ellos han querido implementar para tener sometido a una clase que lo único que ha hecho es luchar por sus beneficios, por el respeto de sus derechos y por el Estado de Derecho que debe
persistir o existir dentro de una organización cualquiera, en este caso CanTV, que pasó de ser una de las más importantes empresas en telecomunicaciones en América a lo que es ahora. Por decirte una cifra solamente, las últimas que nosotros conocemos, en el caso de Movilnet, Movilnet ha perdido en los últimos tiempos 10 millones de clientes o suscriptores. Eso te dice la desinversión y el plan que se tiene de acabar con una empresa bien estructurada y con una clase trabajadora bien aceitada para sustituirlo por cuadros políticos. Bueno, muchísimas gracias a Ricardo Montero, Froilán Barrios y Evencio Chacón. Tenemos ya que despedirnos. Llegamos hasta ustedes gracias al trabajo del profesor Jesús Urbina en la dirección general de la estación, en la producción de este espacio. Este servidor, David Gómez Gamboa, abogado y licenciado en Comunicación Social con el CNP 18.929 y además la producción a cargo de la profesora Ani Paz. En el control técnico, Randy González, y nos despedimos entonces hasta el próximo jueves, enviándole a todo el profesorado universitario un fuerte abrazo. Hoy, Día Nacional del Profesor Universitario. Nos escuchamos entonces el próximo jueves.